Nuevamente les doy la bienvenida a otro video más. En esta ocasión vamos a abordar lo que son los planos de herrería, pero antes quiero aclararles que la dinámica va a ser distinta. En esta ocasión voy a empezar por explicarles cuáles son todos aquellos materiales con los cuales podemos hacer nuestros elementos que se nos presenten en nuestro proyecto. Quienes hemos desarrollado nos hemos dado cuenta que en cada uno de ellos siempre se nos presenta un nuevo elemento, pero gracias a los materiales, a su versatilidad y a la diversidad, nos permite solucionarlos. También aprovecho este momento para decirles que no es necesario cuando ustedes establezcan sus especificaciones que incluyan la marca de los materiales, ya que la mayoría de estos que vamos a estar utilizando son materiales primarios y todas aquellas empresas que se dedican a fabricarlos deben de cumplir con las normas oficiales mexicanas. También sabemos que todos estos elementos son muy diversos e ilimitados, ya que gracias a las cualidades de estos materiales es como podemos diseñar todo aquello que podamos concebir para enriquecer nuestro diseño arquitectónico. Y después de la explicación de nuestros materiales, les presento solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer con estos materiales. En ellos van a encontrar muchas coincidencias porque realmente así es, sobre todo por el uso de los materiales. De algunos se utilizan más que otros, pero generalmente dependerá de cómo ustedes quieran solucionarlos. Así que continuamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Antes de iniciar con lo que son nuestros planos de cancelería, quiero que tengan en consideración lo siguiente. Necesitan tener a la mano una tabla de conversiones pulgadas a milímetros o viceversa. Esto porque todos los materiales que se utilizan para herrería generalmente se les identifican sobre todo en términos de pulgadas, no tanto en milímetros. Así que con esta tabla lo que vamos a hacer es que esas conversiones, que incluso cuando ustedes van a comprar el material, generalmente lo piden en pulgadas, no en milímetros. Pero esto nos ayudará a nosotros para tener la referencia, ya que tenemos más presente nuestro sistema métrico decimal y por tanto con esta conversión ya veremos cuál es la conversión de nuestras pulgadas a milímetros. Pero si dado el caso que ustedes necesitaran algún elemento, por ejemplo una placa, que fuera de 1/8 de espesor por 20 por 30 centímetros, en sus especificaciones esto sí puede ser. Todos los espesores los vamos a manejar en pulgadas o fracciones, pero algunas dimensiones sí se podrán dar en centímetros, en eso no hay ningún inconveniente, pero sí hay que estar conscientes en nuestras especificaciones de planos manejamos los que son pulgadas. También necesitan hacerse de otra tabla que tiene que ver con los calibres. Los calibres son espesores más delgados y generalmente tienen que ver con láminas. En este caso tenemos un calibre 10 que le corresponde a 3.45 milímetros. Aquí pasa algo inverso porque conforme aumenta el número del calibre, que es 32, será mucho menor el espesor del primero. En este caso el calibre 32 tiene un espesor de 0.28 milímetros. Si volvemos a ver el calibre 10, tiene 3.45. Esto es para que lo tengan en cuenta porque también es de vital importancia ya que en elementos de herrería recurriremos mucho a lo que son nuestras láminas. Y por último, las unidades de medidas. Ustedes seguramente se encontrarán en algunos lados que se encuentran con unidades de metro y la unidad es M, pero también van a llegar a encontrarse metro lineal, cuya unidad es ml. Esta segunda definición es totalmente incorrecta, ya que el metro es una medida de longitud y definirla como metro lineal ya resulta redundante. Además, si ustedes en algún catálogo o cuando ustedes quieran cobrar el metro poniendo ml, esa unidad no existe. Si ustedes revisan todas las unidades de medida, esta denominación no la van a encontrar. Por lo tanto, esto ya lleva muchos años que se está manejando y es un recurrente error
que ya se debería de erradicar. Y es un error tanto de arquitectos como de ingenieros. Cuando ustedes han escuchado que se diga centímetro lineal, milímetro lineal, milla lineal. Eso no existe. Por eso la denominación metro y su unidad M es la correcta. Espero que ustedes, siendo estudiantes que están iniciando en esta carrera o que ya están incorporándose al trabajo, cuando vean esta imprecisión no la tomen en cuenta y sí apliquen la correcta, que es metro. Para nuestros planos de herrería voy a proceder de distinta manera a como lo hice con los planos de cancelería. En esta ocasión voy a iniciar explicando todos aquellos materiales que son básicos para hacer nuestros elementos de herrería. Pero antes quiero dejarles en claro que cuando hagan sus especificaciones no es necesario indicar las marcas, ya que muchos fabricantes deben de cumplir con las normas de calidad. Así que todos los materiales que se puedan encontrar en el mercado es porque ya cumplen estas normas y en términos de igualdad, sea de uno u otro fabricante, tendrán las mismas características. Vamos a comenzar con los ángulos de acero. Para ello, vamos a consultar las tablas, ya sea de alguna página de algún fabricante o de algún distribuidor. Generalmente muchas coinciden en términos de dimensiones y también de pesos. En algunos proyectos que me ha tocado revisar o ver, generalmente hay veces que nada más indican ángulo de fierro. Ni siquiera se toman la molestia en indicar de qué medida son. O en el mejor de los casos, solo indican sus lados, pero no su espesor. Y esto es muy importante porque hay ángulos que tengan la misma medida, pero con distinto espesor, y esto se ve reflejado en su peso. Algo que es importante que sepan que cuando se compra acero, el cobro que se realiza es por kilo, no por pieza. Generalmente los herreros se basan en eso. Ellos compran acero por kilo y hay veces que es un referente para ellos para que puedan cobrar. Entonces, sí es importante que cuando ustedes especifiquen algún material, tenga todas las características que se necesitan para su compra o adquisición. Veamos un ejemplo. Un ángulo de 1 pulgada. Este es de ángulos de lados iguales. Tiene un espesor calibre 12, pero también encontramos que hay uno de espesor de 1/8, lo mismo para un espesor de 3/16. Así también de 1/4. Esta tabla solo está considerando hasta 5/16, pero continúan, hay ángulos de mayor espesor, incluso más grandes. En este caso, por ejemplo, tenemos 5/16, ángulos de 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y 5 pulgadas. Cuando ustedes escojan qué ángulos necesitan, lo que deben establecer para qué es lo que lo van a usar, porque cada uno va a tener cierta resistencia, sobre todo en su espesor. Y también encontrarán ángulos con lados desiguales. Es muy difícil encontrar estos por sus mismas características. De hecho, su producción es muy poca. Aquí, por ejemplo, en el caso de este fabricante, solo tiene hasta un espesor de 1,5 y de lados de 6x4. En el mercado sí se llegan a conseguir, pero es muy difícil. Así que, como les he dicho anteriormente, hay que ver qué es lo que está en el mercado y sobre eso poder resolver nuestros problemas, no solo constructivos, sino en este caso también para fabricar nuestros elementos de herrería. Tenemos también como materiales las soleras de acero, de características muy parecidas a nuestro ángulo, pero hay que considerar que este es de un solo lado. Tenemos espesores de 1/8, 3/16, de 1/4, de 5/16, 3/8, media pulgada, 5/8, 3/4 y hasta 1 pulgada de espesor. Y su ancho, por ejemplo, en este caso de 1 pulgada, va de 2 a 8 pulgadas. En el caso de 10 y 12, solamente se pueden fabricar bajo pedido. Y lo mismo que les explicaba de los ángulos, tiene un mismo espesor, pero de distintos anchos. Esta diversidad de anchuras nos va a permitir resolver muchos casos que tengamos para resolver nuestros detalles o considerarlos en nuestras puertas, ventanas o lo que se tenga que fabricar, en escotillas, en louvers, en lo que sea necesario. Y lo mismo también tienen que ver qué espesor es el que necesitan de este material. Los perfiles estructurales PTR, estos yo generalmente sí los especifico mucho porque independientemente de nuestra estructura principal, hay veces que nuestros proyectos tienen pequeñas estructuras que no están contempladas dentro del proyecto estructural. Recuerden, todo aquello
que ustedes no puedan resolver estructuralmente y que lo puedan conciliar con el estructurista, él se encargará de resolverle. Pero cuando son cosas pequeñas que no forman parte de esta estructura, sí hay que resolverlas. Y para eso uno puede contar con los perfiles PTR. Lo mismo, hay cuadrados y hay rectangulares. Aquí en esta columna tenemos sus dimensiones de lado y ancho, y el calibre también depende de su espesor. Por ejemplo, aquí de media por media hay dos calibres, calibre 20 y calibre 18. Por eso les decía que hay que tener a la mano esa tabla para tener la referencia más o menos de cuántos milímetros equivale cada uno. Pero por ejemplo, aquí tenemos una de 1 pulgada, ya hay mayores calibres, desde el 20 hasta el 10. Y en estas columnas tenemos color negro, que es realmente el acero tal cual, lo único que le añaden es aceite cuando lo distribuyen. Esto es para que no se oxide. Hay galvanizado y hay un verde que también es galvanizado, lo único que está cambiando es el color. Y un rojo que va pintado. Cuando viene pintado, uno se evita después tener que aplicarle primer. Ya ustedes en sus proyectos decidirán cuál de los tres es el que pueden utilizar. Yo hay veces que he especificado el negro, tal cual como es, pero en obra, generalmente ya quien se dedica a construir, ya verá que le conviene más, hace su análisis y seguramente hay casos en que le conviene comprarlo pintado para ahorrar no solo tiempo, sino a veces costo también. Este es un perfil que se requiere mucho para nuestras pequeñas estructuras. Y vean, este es un rectangular que es de 3 por 1 pulgada y va del calibre 18 al 10. También estas dos secciones nos permiten diversificar este tipo de pequeñas estructuras que se utilizan hasta para las puertas. Otro perfil estructural es el HSS. Realmente, así como se dice estructural, generalmente cuando uno lo solicita en los proyectos estructurales es donde se considera, pero hay algunas ocasiones marcos que no tienen que ver mucho con la estructura, nos facilitan sobre todo para reforzar ciertos elementos. Es conveniente tenerlos en cuenta porque pues a veces sí se requieren. Si ustedes ven, el más pequeño es de 4 por 4 pulgadas que equivalen a 10.2 centímetros, que aquí está indicado, y lo mismo su calibre, aquí está indicado en decimales y en milímetros. Entonces es lo que hay que tomar en cuenta, su espesor, dependiendo de para qué lo quieran utilizar. En el caso de tubo redondo tenemos 3 cédulas. La cédula 30, que es la de la pared más delgada y que es la que comúnmente trabajamos. Ya la cédula 40 y 80 son más bien estructurales o que requieren la transportación de algunos gases o líquidos que requieren contener la presión. Pero esta cédula nos permite utilizarlo, por ejemplo, aquí dice para postes, estructuras, andamios, escaleras, barras para cortinas metálicas y otros elementos menores. Y lo mismo, su diámetro nominal, el diámetro exterior y su espesor. Aquí nos lo está indicando igual en milímetros y en pulgadas. Y su peso, kilogramo por metro. Tanto este material como los anteriores se comercializan en 6 metros en este caso y en los anteriores hasta 12 metros. Esto para tengan en cuenta por si tienen algún elemento en el cual las dimensiones sean mayores a estas. Y en el caso de este tubo cédula 30 también lo pueden conseguir en acero inoxidable. En el caso de cédula 40 es lo que les explicaba, realmente son espesores son mayores, se utilizan para otro tipo de usos, por ejemplo aquí conducción de líquidos, aire, gas y estructuras para invernadero. Realmente ya sería excesivo para nosotros que hacemos pequeñas estructuras, porque incluso hay veces que los utilizamos barandales, ahí sería excesivo. Así que cédula 40 y cédula 80 nada más es una referencia por si llegara el momento en que ustedes lo necesiten, sepan que hay unas cédulas que tienen mayor diámetro. En eso consisten las cédulas, en el espesor de la pared. Y les repito, el cédula 30 sí lo pueden encontrar en acero inoxidable. Los polines Montaigne son utilizados no solo en pequeñas construcciones, sino también ustedes los pueden ver en grandes bodegas y almacenes, que estos elementos son perpendiculares a las estructuras principales, sobre las cuales se asientan en algunos casos, por ejemplo,
el multipanel o la cubierta, pero también los llegamos a utilizar en domos, en pequeñas estructuras. Y su peralte, por ejemplo, aquí va de 3 pulgadas, que equivale más o menos a 7.5 centímetros, hasta 12 pulgadas. Su ancho de patín de 1,5 a 3,5. Y obviamente sus calibres, en el caso del peralte de 3 pulgadas, solamente van a encontrar calibre 14 y 12. Por ejemplo, en el del peralte 8 van a encontrar el calibre 2, 14, 12 y 10. Siempre van a encontrar el peso, porque esto es muy importante para quien va a hacer sus compras o sus adquisiciones. También hay materiales como redondos y cuadrado retorcido. Estos materiales generalmente los vemos mucho como protecciones para ventanas, pero también como forja para barandales y para rejas u otro tipo de elementos en los cuales se requiere realizar ciertas figuras, ya que su flexibilidad por su sección permite crear ciertos diseños que uno a veces requiere dependiendo del tipo de forja que se vaya a proponer. Pero también, por ejemplo, en el caso de los redondos se les llega a utilizar como pernos. Y las medidas en que los podemos encontrar son de 12 milímetros, 3/8 a 2 pulgadas. Esto en cuanto a redondos. En cuadrados hay algunas medidas que no se fabrican, tal es el caso de 7/8, de 1/8 de pulgada y de 3/8, lo mismo que 1/3. Y en el caso del cuadrado retorcido, solamente las 4 primeras de 12 milímetros, 3/8, media y 5/8 de pulgada. Este cuadrado retorcido sí se ve generalmente en algunos barandales, tanto de escaleras como para balcones. Y por tanto, por estas características, en nuestros diseños de herrería sí recurrimos a este tipo de materiales. Uno de los materiales a los cuales recurren constantemente los arquitectos, pero más con fines ornamentales, decorativos que estructurales, son las vigas, pero muchas veces no saben si van a estar proponiendo vigas IPS o IPR, ya que ambas tienen sus diferencias. Veamos, por ejemplo, las vigas IPS, cuyo peralte no supera las 8 pulgadas. Tenemos su dimensión de patín y el alma su espesor. Comúnmente los arquitectos están pensando en este tipo de viguetas, pero muchas veces, como no están considerando su función estructural, sino más bien el aspecto de diseño, únicamente se basan en su peralte. ¿Qué tanto quieren que se vea? No así si estructuralmente están sobradas, para lo cual la están utilizando. Y en el caso de las vigas IPR, tienen una función también estructural, pero que soportan cargas mayores. A estas recurren más los ingenieros por sus cálculos estructurales. No significa que no tomen en cuenta las IPS, pero dependiendo de los claros, es como les arroja la dimensión que se necesita de acuerdo a su cálculo. Aquí en la tabla nada más están apareciendo 6x6, pero obviamente si ustedes consultan la tabla completa de algún proveedor, se encontrarán con otro tipo de dimensiones. Pero además de ello, a diferencia de las IPS, en estas sí encontramos que cada una de ellas se fabrican. Tenemos, por ejemplo, la de 4x4, un espesor de su patín de 0.8 milímetros. Y en el caso de 6x4 encontramos desde 5 milímetros hasta 10.3. Aquí sí hay una gran variedad, no de peralte, sino de los espesores, ya que esto sirve y responde al cálculo de área de acero. Por lo tanto, este tipo de vigas, les repito, los vamos a encontrar en nuestros planos estructurales. Esas son las diferencias entre una y otra. Así que cuando decidamos utilizar una IPS, obviamente van a cumplir con una función estructural más allá de formar parte del diseño arquitectónico. Además de las vigas anteriores, también se fabrica el canal CPS. También tiene una función estructural, pero en términos arquitectónicos también se utiliza como un elemento formal. Su peralte va de 3 a 15 pulgadas y tiene unas variaciones que tienen que ver con el espesor del alma, el cual es una referencia para el cálculo estructural. Pero también nosotros como arquitectos lo debemos de tener en cuenta si es que en algo nos ayuda para resolver ciertos elementos metálicos. En lo personal yo sí lo he utilizado para resolver escaleras metálicas, ya que en ellas puedo apoyar los escalones que también son de elementos metálicos.
Otro de los materiales a los que recurrimos para nuestras edificaciones son las láminas metálicas. Vamos a ver a continuación algunas de ellas, sus características, sus propiedades y sus dimensiones en cuanto a calibres, que es una parte que más nos interesa. La primera de ellas es la lámina negra. Es la más sencilla de todas, pero es de gran utilidad y se utiliza dependiendo de lo que uno pretenda diseñar, será su utilización. Un ejemplo de ellos son las puertas para ciertos locales, como es el caso de unas bodegas. Esta lámina se fabrica lo que le llaman rolado en frío y rolado en caliente. En el caso del rolado en frío, sus calibres van del 11 al 26, que es el calibre de menor espesor. Vemos que, por ejemplo, el calibre 11 es de 3.048 milímetros, mientras el calibre 16 es 0.496 milímetros. En cuanto al rolado en caliente, sus calibres son mayores, van del 7 al calibre 18, cuyos espesores, en el caso del primero, es de 4.572 milímetros y en el caso del 18, 1.219. Para nosotros, en nuestros proyectos arquitectónicos, recurrimos generalmente al rolado en frío, porque son los calibres que necesitamos para nuestros elementos que diseñamos en cuanto a herrería. Se fabrica también la lámina inoxidable, cuyas aleaciones son 304, 304 diamante y 316. Una vez que revisemos la información de estas tres, ya decidiremos cuál de ellas es con la que vamos a resolver los elementos que pretendamos que se fabriquen con este tipo de material. Una de las varias ventajas es que se presenta en varios tipos de acabado. En este caso, se están mostrando únicamente 4, que es el número 8, número 4, número 3 y 2B, que corresponden, como ya lo dije anteriormente, al tipo de acabado. Ya ustedes evaluarán qué pretenden fabricar y qué apariencia quieren para ese tipo de elemento. Uno de estos ejemplos pueden ser nuestras mamparas para sanitarios, pero también se les utiliza mucho en cubiertas de muebles, porque una de sus características es que permiten una fácil limpieza, además de su durabilidad, su excelente presentación y su fácil mantenimiento. En el caso de la aleación 304, vamos a contar con calibres del 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. En este caso es del 2B. Y algo que sí es importante es las dimensiones de fabricación. Si volvemos a recordar lo que decíamos de la modulación, ya estamos aquí nuevamente encontrándonos con este tipo de módulo En el caso de la aleación 304 diamante, tenemos calibres 10, 12, 14, 16, 18, 3 16avos, un cuarto, un octavo y calibre 11. Estos calibres son mayores para que los tengamos en cuenta si es que necesitamos elementos que requieren mayor resistencia estructural. Y por último, la aleación 316, que van del calibre 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26, que es el más delgado. Ya ustedes evaluarán cuál es el tipo de material que ustedes deben especificar. Esto sí es importante porque recuerden ustedes que todos los materiales tienen un costo. Y lo mismo sus dimensiones en cuanto a fabricación. Las tres aleaciones se fabrican únicamente en hojas para que lo consideren cuando vayan a diseñar los elementos que están pensando resolver con este tipo de lámina. En cuanto a la lámina perforada, todos estamos muy familiarizados con esta, que la presentación generalmente la que vemos es con círculos. La perforación mínima, que es de 1 milímetro de diámetro de nuestros círculos y una distancia entre ellos de 2 milímetros, y de ahí hasta una perforación de 19 milímetros con un espaciamiento de 25 milímetros. Es decir, se fabrican en 15 distintas presentaciones de distinto diámetro de perforación y por consecuencia
siguiente de separación. Ahí corresponderá a cada uno cierto calibre. Además de este, también se fabrica en otro tipo de diseños, con otro tipo de patrones. No son muchos, pero sí hay que revisar las páginas de los fabricantes. Y lo que sí se puede hacer, retomando la lámina negra como la lámina de acero inoxidable, es mandar a empresas, estas sí existen, para que se las puedan punzonar o mediante pantógrafo las puedan perforar de acuerdo al diseño que ustedes le señalen. Eso sí se puede hacer. Pero en este caso, aquí sí tienen ustedes que ver las dimensiones de las hojas. Es lo que yo les digo, ya van a partir de un módulo. Salvo que ustedes pretendan tener desperdicios. Eso lo deben de considerar porque una cosa es comprar el material y otra cosa que vayan y se las perforen. Si ustedes están pensando en lugar de 1.22 de 80 centímetros por 1.30 de largo, ¿qué va a pasar cuando compren su hoja? Les va a quedar un desperdicio. Y recuerden que esos desperdicios generalmente son irrecuperables. Sus calibres van del 26, que es el más delgado, al calibre 12. En este caso es un patrón que está catalogado como E118 diagonal 196. Este tipo de patrón o diseño es el que tiene la mayor amplia gama de calibres. Si ustedes recurren a otro, hay que revisar si es el calibre que ustedes necesitan para que lo puedan utilizar. No en todos se fabrican los mismos calibres, salvo lo que les comento, que ustedes soliciten, en este caso al constructor, cierto calibre con cierto patrón de diseño. Ya entonces se procederá de que si no encuentran ese calibre, el patrón, o es un patrón sobre diseño, tenga que comprar las hojas de lámina y las lleve a perforar. Pero esto, en términos de costo, pues obviamente se empieza a incrementar. Generalmente lo que se encuentra en el mercado ya fabricado va a tener un menor costo que todo aquello que se mande fabricar bajo un diseño en especial. Pero esto que les comento no significa que no se pueda llevar a cabo. Nada más es una consideración en cuanto a costos. Si el diseño que ustedes están pensando debe de ser con un diseño en especial, se puede hacer. No hay ningún problema. Y tenemos lo que es la lámina galvanizada o zincada. Es el mismo acabado, pero la única diferencia es que el galvanizado, su capa de protección es mucho mayor que el zincado. Pero a final de cuentas, la apariencia es la misma. Su calibre va desde el 10 hasta el 32, que es muy delgado. Una de las cualidades por las cuales se utiliza mucho es porque el acabado es muy resistente a la intemperie. Así que si ustedes están pensando en algún elemento en fachada, puede ser un muy buen material para ser utilizado, pero generalmente el mismo acabado no es del gusto a veces de los arquitectos, por lo cual se le ve muy poco en los edificios, pero sí es un buen material en términos de resistencia ambiental. Y está la lámina Pintro, que es la lámina con un acabado zincado o galvanizado, pero además se le aplica una pintura que es muy resistente. En este caso sí se puede encontrar de otros colores, no es mucha la gama, pero sí se le llega a encontrar. Sus calibres son del 16 al 30, si se dan cuenta ustedes, en relación a la galvanizada son menos calibres, pero lo suficientes como para poder considerarla para ciertos elementos arquitectónicos. También tenemos lo que es la lámina canalada de acabados galvanizado, zincado y pintro. En este caso tercero, que es el pintro, aparecen aquí los colores en los cuales se pueden encontrar. Y sus espesores o calibres van del 22 al 32. El R-72, el O-030 y el O-725 corresponden al tipo de canal. Y aquí gráficamente nos están mostrando en el caso del primero, el R72, cuál es su perfil y sus dimensiones. En el caso del 030 es el del medio y en el 0 y en el O725 es ondulado, pero su altura en este caso es de 19 milímetros, en el caso del segundo son 15 milímetros. Es importante conocer los anchos porque este tipo de láminas se utilizan sobre todo en pequeñas cubiertas, aunque también las llegamos a encontrar en grandes almacenes. Esto es importante saber porque vamos a conocer el despiece de estas láminas. Generalmente este no lo resuelve el estructurista, pero nosotros podemos hacer la propuesta en el caso de la R-101 O-100 RN-100 diagonal 35, lo mismo, aquí tenemos sus perfiles, sus dimensiones, la primera es de 2.51 centímetros, la segunda de 1.30 y la tercera de 3.5 centímetros, y sus dimensiones con sus terminaciones para sus traslapes.
Y como complemento de nuestras anteriores láminas, tenemos lo que se le conoce como tablero de lámina, las cuales las vamos a encontrar zincadas o pintadas. Las que están en color verde son las zincadas y las de color óxido es el acabado pintado. Las dos sirven para exteriores por su resistencia, sobre todo la zincada. Ya les acabo de comentar que el zincado y el galvanizado son muy resistentes a la intemperie, y en el caso de la pintada también tiene cierta resistencia, y lo único que nos estamos evitando en cuanto a costo y tiempo es la aplicación del primario anticorrosivo, ya que sobre este se puede aplicar directamente el esmalte. También se fabrica en lámina negra cualquiera de los tres acabados, pero comúnmente para pequeñas o pequeños elementos como puertas o protecciones se le utiliza, ya que además son de muy bajo costo, y sus calibres, si ustedes ven, solo los podemos encontrar en dos, 20 y 22. Son muy delgados, realmente no tienen una función estructural, sino más bien como recubrimiento. Esto para que lo tengan en cuenta. Por eso en construcciones muy pequeñas y de bajo costos es donde realmente se utiliza. Es muy raro que en edificios grandes, incluso públicos, se llegue a utilizar, pero es una opción si en algún momento ustedes deciden utilizarlo en algún tipo de construcción o edificio o en elemento que no sea muy importante, pero sí quieran ustedes tener o forme parte de su diseño como texturas. Y por último, tenemos a nuestra lámina antiderrapante. Todos hemos visto en algún lado este tipo de láminas. Se fabrica en lámina negra y también se encuentra como lámina inoxidable. Es antiderrapante porque generalmente se está pensando en colocarla como piso, aunque hay en algunos casos que se llega a utilizar como recubrimiento. Se cuenta con algunos patrones de diseño y ya ustedes, dependiendo del fabricante que puedan consultar, ahí van a aparecer. En este caso estamos considerando estos 4 tipos de patrones y ya ustedes podrán utilizar el que ustedes quieran. Generalmente los utilizamos en escaleras, que es donde realmente se requiere, escaleras metálicas, y sus calibres, si ustedes se dan cuenta, es de media pulgada, que es muy gruesa realmente. Prácticamente estaríamos hablando de placa hasta un calibre 14. Es muy resistente. Precisamente son estos calibres porque se está pensando en que se van a utilizar como pisos, por lo tanto pues requieren esta resistencia. Y nuevamente nos encontramos con las dimensiones de fabricación: 3 pies por 8 pies, 3 pies por 10 pies, 4 por 8 pies, 4 por 10 pies. Esto nuevamente ténganlo en cuenta. Repito, no voy a dejar de insistir mucho en la modulación. Si de inicio ustedes iniciaron modulando sus espacios, cuando lleguen a requerir de este tipo de materiales, con toda seguridad les va a ayudar mucho. Les digo, sobre todo, que tengan el menos desperdicio posible. En cuanto a las placas de acero, estructuralmente o arquitectónicamente recurrimos a ellas, ya que en términos arquitectónicos, para nuestros pequeños elementos va a ser el medio de conexión entre lo que estamos proponiendo en términos de herrería y el elemento estructural, siempre y cuando estos no sean metálicos y la estructura sobre todo sea de concreto o de mampostería. Por consiguiente, también vamos a tener distintos espesores. En este caso va de 3/16, en esta tabla aparece hasta 5 octavos, pero la llegamos a encontrar hasta un espesor de 3 pulgadas. Esto respecto a un fabricante. Hay otros que todavía fabrican en espesores mayores que van de 3,5 pulgadas hasta 6 pulgadas. Esto va a ser de gran ayuda de nuestros espesores porque dependiendo de los elementos que pretendamos fijar a elementos estructurales es lo que vayamos a requerir y sus dimensiones. Esto ya las determinaremos nosotros si son de 20 centímetros, 30 centímetros. Hay algunas placas que ya las venden de ciertas medidas y varían sus espesores, y salvo que ustedes propusieran alguna medida en especial que no encuentren en el mercado ya cortada, esta se manda a cortar. Ya quien se encargue de suministrarlas, ya el momento de su compra, él la pedirá de la medida que se requiera para que la pueda utilizar. Pero recuerden que es preferentemente simplificar los trabajos en la obra, así que lo recomendable es recurrir siempre a los productos que uno encuentra en el mercado. Recuerden que en la obra lo que se requiere es que el suministro de los materiales no tenga complicación alguna para evitar los retrasos en obra. Les voy a comentar porque a veces se cree que porque tienen muy poco espesor las placas no tienen cierta resistencia.
Les voy a platicar de dos ejemplos. Este es uno, este sí me lo comentaron. Son dos elementos que sirven de tapa y para confinar la escalera, pero sin fines estructurales, que realmente contienen lo que son los escalones de una escalera, y es metálico. En el proyecto original, de acuerdo a lo que me comentaron, es que estos dos muros estaban considerados con placa de acero de 4 pulgadas, pero además necesitaban este diseño con unas perforaciones, lo cual en ese momento no se podía hacer. Punto número 1. Punto número 2, el costo. Y punto número 3, el peso, ya que si ustedes hacen el cálculo, pues les van a dar toneladas para ese tipo de elementos que, si ustedes lo ven, no tiene una función realmente estructural, sino más bien formal, es una tapa. Y entonces, cuando se encontraron con esto en obra, decidieron hacer el cambio del proyecto y se propuso un bastidor a base de perfiles PTR y sí, placas de acero, pero de un espesor menor. Si mal no recuerdo, creo que eran de 1/4. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Aquí se ve el detalle, son pequeñas placas y el bastidor que va enfrente. Y el efecto creo que es el mismo, salvo que en este caso pues se ven estas entrecalles. Podemos imaginar como si hubiera visto un solo paño totalmente liso, sin las entrecalles, pero sí con las perforaciones. Creo que se resolvió bien, a final de cuentas no alteró formalmente el edificio. El segundo caso tiene que ver con un proyecto en el cual me tocó participar y se pretendía resolver unos parteluces para unas ventanas de un edificio. El coordinador, cuando empezamos a abordar estos elementos, me sugirió que se propusieran de placa de 2 pulgadas. El elemento tenía, si mal no recuerdo, como 1 metro por 1,80 de alto, y si consideramos el peso para esas 2 pulgadas, andábamos rondando los 700 kilos. A mí de entrada eso me pareció exorbitante, por lo que inmediatamente le sugerí un panel, el cual podríamos hacer un bastidor de perfiles metálicos forrados con lámina calibre 16, que es suficiente para lo que se necesitaba. La apariencia iba a ser la misma, pero íbamos a reducir considerablemente el peso hasta 1/6% del peso. Él seguía insistiendo de que no, que tenía que ser placa. Y entonces yo le pregunté por qué tenía que ser de 2 pulgadas, y su argumento fue que es para que durara toda la vida del edificio, cosa que a mí se me hacía absurdo el argumento. Yo seguí insistiendo, y por fortuna, cuando hubo una reunión de trabajo para ver cómo iba el proyecto, se abordó este elemento porque yo lo puse en cuestión. Y entonces el arquitecto que estaba a cargo de la empresa, obviamente, pues preguntó que por qué 2 pulgadas, también a él se le hacía excesivo. Argumento que inmediatamente diluyó esa propuesta. Por fortuna, porque a final de cuentas, imagínense ustedes o cuántas personas se necesitaban para poder cargar 700 kilos, casi cercanos a 1 tonelada, de un solo elemento, pero además ese elemento solo iba a contar con 2 puntos de apoyo, un superior y un inferior en alguno de los lados, porque el elemento tenía que salir por sobre el perfil de la fachada. Así que a final de cuentas, con el bastidor y la lámina se redujo el peso, y ya era mucho más fácil trabajarlo, pero además la apariencia formal del edificio no se alteró. Seguimos manteniendo los 5 centímetros que se necesitaban, las 2 pulgadas, y en lugar de ser un capricho, se resolvió finalmente de una manera racional. Les comento estos dos casos para que cuando vean ese tipo de propuestas, siempre es importante revisar con qué materiales se pueden solucionar. Así que espero que este comentario les ayude para que no es que no se pueda hacer, sino todo lo que implica, no solo en términos de costos, que a final de cuentas es lo que impacta en las obras, sino la integridad de los trabajadores, que son los que finalmente son los que van a construir el edificio y cualquier elemento que se tenga que realizar. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.